lección de la escuela sabática. Así que vamos a ir a presentar esta segunda parte. Día miércoles 18 de marzo, la vida en comunión con los demás, pero el día de hoy tenemos orando unos por otros, basado en Colosenses 4, 2 al 4, con nuestra profesora Paula Castro. Paula, el tiempo es tuyo, adelante. Buenos días, bendiciones, ¿cómo están todos? Me imagino que bien, ¿no? Dando gracias a Dios porque nos podemos reunir. Bueno, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo. Querido Señor, que moras en el cielo, gracias Señor porque diste a tu Hijo un día para que muriera por cada uno de nosotros. Y gracias Jesús porque enviaste el Espíritu Santo para que nos guíe en este mundo de tanta oscuridad. Ahora te suplicamos tu presencia y que podamos entender la importancia de que es orar unos por otros. Te pedimos que estés con nosotros en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, si hablamos de la oración, podemos estar todo el día, ¿verdad? Dando testimonios de cómo Dios responde nuestras oraciones, ¿o no? ¿Responde o no? ¿Tenemos experiencia de eso? Seguramente. Seguramente todos tenemos testimonio. Y la pregunta era, pensaba cómo podemos relacionar, ¿no?, la oración con la vida social que a veces tenemos y decía, ¿de qué manera podemos cultivar la amistad con otra persona? ¿Sí? ¿De qué manera la hacemos? ¿Cómo hacemos para cultivar la amistad también con Jesús y pensando, ¿no?, en llevar a otras personas a Jesús? ¿Qué les parece? Cuando uno conoce a alguien, para seguir esa amistad, ¿qué hace? Les dice que, bueno, primero conversa y se hace amigo y ve las necesidades y ora por esa persona. Exactamente, hablando con esa persona, el diálogo, ¿no? En ese diálogo, en esa conversación que se va profundizando cada vez más, van haciendo esa amistad, ¿no? Y eso se hace cada vez con más cariño, con más amor, con más frecuencia. Y de eso se trata justamente la oración, en cómo nos comunicamos con nuestro Dios, ¿no? Y justamente Pablo, como ya venimos viendo que da consejos, ¿no?, de cómo deben funcionar los matrimonios, cómo deben ser los siervos, los amos, hoy diríamos empleado, patrón, y hoy se enfoca ya a todo en general. Y vamos a leer justamente Colosenses 4, que es 4 del 2 al 4, que dice varios consejos, varias enseñanzas muy importantes que no solamente puede dar como que fueron para los colosenses, sino siempre tenemos que darle una aplicación para nuestra vida, ¿sí? ¿Alguien quiere leer Colosenses 2 al 4? Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Muy bien, muchas gracias. Justo el texto de la cena, ¿no? Y fíjense, la primera parte a justamente la oración. Esa oración debe ser de acuerdo a una oportunidad, una situación, o dice perseverante. ¿Y esto qué significa? El ser perseverante, constante, ¿no? De manera no esporádica, sino permanente, continua, ¿verdad? Como primer recurso, incluso para empezar el día, tomado de la mano de Dios. Entonces, esto nos lleva justamente como ponerlo a Dios en primer lugar, hablar con nuestro amigo en primer lugar,
¿sí? Por eso es, y justamente otra característica de que no caer con un amigo, no caemos en una conversación repetitiva, que decimos todo lo de hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? No, sino que es espontánea, ¿sí? Es realmente sincera. Y esta oración también con el Señor, si es perseverante, continua, debe ser también justamente sincera. Vieron que dice, la oración del justo es poderosa. Entonces, de esa manera, también va a tener poder la oración, pero no tiene que ser en forma mecánica, ¿sí? Sino de acuerdo a cómo nos sentimos, qué pensamos, qué proyectos tenemos, lo que contamos a un amigo, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, también nuestras alegrías, por ahí dice acción de gracias, ¿no? No solamente pedir, 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 sino agradecer, ¿sí? Eh, Porque hay tantas cosas que el Señor nos da que es bueno ser agradecido. Ahora, fíjense que ahí hace la oración como parte de la misión. Qué hermoso lo que pide Pablo, ¿no? Para que el Señor, Él pide oración por Él, ¿no? Y recién, bueno, justamente Roxana hablaba de cuántos proyectos hay para la misión, para entregar el Evangelio en el grupo, gracias a Dios. Así que tenemos que orar unos por otros, como Pablo mismo lo pedía. Dice, ¿para qué? Para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, ¿sí? Y a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Él tenía una gran responsabilidad de transmitir todo lo que él había vivido, aprendido al conocer a Jesús. Y así esa misma responsabilidad tenemos nosotros, pero solo no podemos hacer esa tarea. Así que necesitamos que los demás oren por uno y a la vez uno orar por los demás, ¿no? Y justamente habla de las palabras, ¿no? De qué manera debemos dirigirnos con los extraños, los desconocidos, las nuevas personas que empezamos la relación. ¿Cómo deben ser las palabras? Agradables, dice, sazonadas con sal, ¿no? Para saber realmente qué decir. Y qué importante es esto, ¿no? Porque ¿cuál debe ser nuestro propósito entonces cada día? Si oramos al Señor, nos dirigimos a Él, aunque Él sabe todo, pero Él necesita, quiere que estemos en comunión con Él. Entonces, ¿qué debemos pedirle cada día? No solo es resolver, aquí con esta oración se muestra que no solo no estaba pidiendo para resolver sus problemas Exactamente. de la cárcel, sino él estaba pidiendo, tenemos una oportunidad y cada día nos da la oportunidad de avanzar el Evangelio. El enfoque de él era avanzar el reino de Dios, porque ese Dios real que era para él, como lo mencionó el pastor Iván, esa realidad viviente en su vida diaria, quería que ya Cristo viniera y reinase y que mucho, su preocupación era el pueblo de Dios que estuviera preparado. Y dice, quiero avanzar este reino, quiero terminar la obra. ¿Qué enfoque? ¿No? Y me enseña a mí que tengo el enfoque yo en otras, mira, mi mirada está en otras cosas que en la misión de avanzar el reino de Dios. Y a veces nos detenemos nosotros o el enemigo nos tiene mirando nuestros problemas. Sí, Dios nos pide que nosotros pidamos por nuestros problemas, pero nuestro enfoque debe ser la prioridad, no nuestros problemas. La prioridad es avanzar, evangelizar. Exacto. Y eso es lo que Él está mostrando en esta oración. Para que no entremos en tentación, dice, velando con nosotros, orad y velad, para que Exacto. no entremos en tentación, también nos dice Dios.
Así que este es el secreto de avanzar la obra, no por nuestras propias fuerzas, sino con su Santo Espíritu. Claro, justamente, ¿no? Eh, Nosotros cada día debemos orar para que realmente podamos ser instrumento para que otras personas también conozcan el misterio de Cristo, de su salvación, de cómo Él nos está preparando un mundo mejor. Pero justamente la oración es un punto de partida muy importante, porque muchos pueden decir, yo no tengo el don de enseñar el, escuela, bueno, la fe de Jesús, ir a enseñar casa por casa, golpear puertas. Pero sí podemos testificar, dar testimonio de lo que Dios ya hizo por mí, el que Jesús está en mi vida. Y con eso también ayudamos a que la misión se cumpla, que el Evangelio se dé a conocer, ¿no? A toda nación, tribu y pueblo. Entonces, no es excusa eso que a veces no puedo o no sé, sino el hablar de Dios a otra persona, de lo que hizo en nuestra vida, ya estamos testificando y hablando. Y justamente con palabras dulces, sinceras, sí, espontáneas, pero dirigidas por Dios. Porque si ya oramos a la mañana y oramos por otros que también tengan las palabras sazonadas con sal, todos vamos a estar cumpliendo con la tarea. Pero qué importante esto, ¿no? Pedir el Espíritu Santo, que en definitiva siempre es el que tenemos que entender, es el que nos guía a hacer las cosas de agrado al Señor, ¿no? Y también, También la oración es linda verla de que dejamos el yo, como decía Roxana recién, ¿no? Nos olvidamos, nos sacamos un poco las preocupaciones nuestras y pensamos en el otro, le damos en nuestro corazón, en nuestra vida, valor a otra persona que también está sufriendo, que tiene necesidad y tiene proyectos y tiene anhelos. Y pensamos en esa persona, oramos por esa persona. Y eso es decir, Señor, amo a mi hermano, oro por él, y como siempre decimos, cuando oramos por una persona tenemos que decírselo eh, para que él se entere. Me encantó, que me gustaría que lo leyéramos. Acá un testimonio cómo Dios obra cuando nosotros oramos por nuestros amigos, es conocido, pero Job 42, del 1 al 10, me encanta porque ahí eh, justamente nos explica, ¿no? Cuánto cambia cuando uno dejamos de pensar en uno mismo. Job, sí, 42, del 1 al 10, si alguien quiere leer, y me encanta todo el suceso de los acontecimientos. ¿Alguien quiere leer? Que aparte de Roxana, si alguien está dispuesto, por favor, así no la sobrecargamos. vamos a aprovechar los minutos. Bueno, Respondió Job a Jehová y dijo, bueno. yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Qué, Jehová.
de Job Ahí está. cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Bueno, muchas gracias. Qué maravilloso, ¿no? Cómo nos va dando la secuencia, ¿no? Esa relación, esa oración de Job y el Señor. Y cuando el Señor entendió que realmente los amigos necesitaban oración, ¿a quién lo manda a orar? A Job. Job hace de intercesor. Job hace, ¿no? De intermediario y ora por sus amigos. Y qué lindo cuando dice, Jehová aceptó la oración de Job, ¿sí? Qué lindo que cada uno de nosotros podamos sentir en el corazón esa necesidad de orar por otras personas. Hay mucho dolor en este mundo, hay mucha enfermedad, hay mucho pecado. Y nosotros tenemos que estar velando, atentos, para saber quién necesita oración y acompañarlo en ese momento de dolor, ¿no? Y bueno, sin duda que Santiago, que es conocida, ¿no? Santiago 3, 5, 13 al 16, también, ¿no? Habla bien clarito y esto eh, a mí me encanta porque dice, ¿está alguno afligido entre ustedes? Ore a Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Sí? El método, Bueno, sí. aquí vemos ¿Eh? que la oración es el método del cielo, ¿no? Es el método que Ay, se emplea para, porque sabemos que Dios todo lo puede, pero sin embargo, Él ha decidido actuar a través de la oración. Norma quería hablar. sí, Norma. Sí, quería dar o sea, una opinión sobre el tema, agregando, digamos. Sí, la oración realmente nos fortalece, nos da una comunión con Dios, como tenerlo como un amigo, que obviamente que como con cualquier amigo que estamos siempre es como que después nos empezamos a tener los mismos gestos o empezamos a hablar de la misma forma con un amigo común, como no con Cristo. Y lo que me estaba viniendo a la mente mientras que vos estabas relatando lo que relatabas, era que es un ida y vuelta de lo que pasaba con Job y con sus amigos. Eh, Cuanto vos más das, más recibís de gracia. Entonces vas dando más y es como un círculo, ¿no? Entonces, en Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. O sea que ese tema de orar y dar a los demás, si nosotros nos permanecemos unidos a Jesús, unidos a Dios en oración, en comunión, alimentándonos de su palabra, recibiendo de su gracia constante, eso nos hace que brindemos, pero sin darnos cuenta, porque las ocasiones, los momentos y las ocasiones se van a presentar solas porque Dios no las va a poner en el camino. Y Tal cual. eh, ¿cómo hacerlo? No ir de golpe, porque quizás caemos mal y causamos rechazo. Yo creo que primero hay que mostrar lo que somos, mostrar lo que realmente es lo que irradiamos de nuestra comunión con Dios, y ellos después en sí van a acercarse e interesarse y al mismo tiempo preguntar, inclusive en algunas veces, y nos va a crear el momento. O sea, Dios nos va a poner en el momento oportuno para poder hablar de Él y poder ofrecer lo que Él nos da a nosotros, ofrecer la oportunidad para que podamos ofrecerla, digamos.
y es muy satisfactorio. Yo he tenido varias oportunidades. He tenido las oportunidades que he entregado cosas y me han dicho, por favor, no me mandes más nada o no quiero saber nada de eso. Y también con mi compañera de guardia de hace 25 años, le llevé uno de los libros de la iglesia y le digo, te traje un libro de lo que es de mi iglesia que a mí me ayudó muchísimo. Me dice, ¿vos lo leíste y te ayudó mucho? Sí. Y vino, me dijo muchas gracias y me abrazó. Y eso me llamó la atención. Y yo digo, ¿cómo se verá que ella vio la transformación en mí de durante estos 25 años y que yo estos últimos 3 4 que estoy dentro de la iglesia, ella cómo vio el cambio que cuando yo le dije, yo leí este libro y me hizo bien, me lo agradeció con un abrazo. O Amén. sea que Dios pone las oportunidades y nosotros Sin duda. derramamos esa gracia que Él nos brinda espontáneamente hacia otros sin necesidad de ser forzada o estudiada o lo que sea. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros trabaja en los corazones de cada persona que va a recibir el maná y está en nosotros darlos sin necesidad, solamente por una buena predisposición, como dice en el Deseado de toda la gente y en el Ministerio de la Bondad, una buena predisposición que tengamos nosotros espiritualmente, el Espíritu del Señor va a trabajar en nosotros para que podamos llevar el mensaje. Y el simple hecho de decir, estoy orando por vos y tenerlo en tu lista y orar por él, eso trae alivio al corazón de muchos. Y tengo Amén. más experiencia, pero bueno, te dejo seguir. Tal cual, tal cual. Por eso decía que es para conversar un día entero, que sin duda tenemos testimonios de ese tipo. Por eso es tan importante, ¿no? Cada día consagrarnos al Señor, justamente estudiando la palabra, orando, ¿no? Y pidiéndole la unción del Espíritu Santo personal para que Dios nos muestre qué persona está necesitando su palabra. Él se encargará, como decías, Manuela, ¿no? E ir ya dispuestos a hablar de eso, ¿no? Así que hermoso, hermosa, me gustó una cita eh, que aparece, bueno, es de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Eh, porque justamente necesitamos pedir el Espíritu Santo para que Él nos haga sentir la necesidad de servir a otros, orar por otros, ¿sí? Y que debemos buscar esa sabiduría, esa ayuda especial para poder hacer planes y llevarlos a cabo con éxito, ¿no? Dice, la presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle, ¿no? Esto que necesitamos cada día estar tomados de la mano y cada día, cada momento, no solamente de rodillas, sino vamos manejando, vamos a un médico, vamos a comprar, vamos a cocinar, vamos a limpiar permanentemente, ¿no? Perseverantes en oración, para que Dios pueda guiarnos y el Espíritu de Dios también corregirnos, ¿no? Me gustó con un tema que dice, la oración revela el amor a Dios y al prójimo, nos ayuda a caminar sabiamente con el Señor y ayuda a comunicarse con gracia, ¿no? Todo todo se desprende de que nuestra relación debe ser íntima con el Señor y diaria, permanente, velando y orando unos por otros. No sé qué. eh, ajá, yo busqué otro. Bueno, no hay problema. Estoy Si presentando. querés leer alguno. Lo que eh, te eh, iba a decir es, ¿quién en mi experiencia cuando le digo puedo orar por ti, hasta un completo desconocido, ¿no? Eh, puedo orar por ti,
no ha habido nadie que me haya rechazado una oración. Y, y es como decir, estoy abriendo el cielo. La oración es el acto de abrir tu corazón a Dios, um, porque inmediatamente es el método de Cristo, es el método de Dios de nosotros acercarnos al trono de la gracia. O sea que inmediatamente que yo estoy orando, yo me estoy conectando con el cielo, con Exacto, el trono de Dios. Y exacto. es como tener una línea directa, es como los presidentes tienen un teléfono, yo me acuerdo haber visto películas, el presidente tiene dos teléfonos, uno rojo y otro negro, y dicen, cuando suena el rojo es directamente, tiene que contestar allí el presidente, ¿verdad? Nosotros tenemos una línea directa, el Exacto. mismo Dios, el Todopoderoso, y cómo activamos ese poder, porque es el método que Dios nos ha dado. ¿Cómo activamos ese poder? A través de la oración. Tú eh, te unes a la obra del Espíritu Santo, porque cuando tú oras por otra persona, estás intercediendo, no puedes estar en el lugar de otro. Si hay una persona que está enferma, yo no puedo reemplazarlo en el hospital, pero sí cuando yo oro por esa persona, estoy en comunión directa, intercediendo a Dios y ayudando al Espíritu Santo en su obra de sanidad. Esto es el amor verdadero. Yo no sé qué manera más podemos mostrarle amor a una persona que está doliendo, que está enferma, que está desesperada, que la escuches uno y que le digas y que tú le digas, yo no puedo, pero yo sé quién puede con esta situación. Yo no tengo la, la idea Amén. cómo se va a solucionar, pero yo sí sé de alguien que sí puede y está aquí con nosotros. Y cuando tú y yo oramos, déjame orar por ti. Pero cuando está sucediendo esto, yo y tú conectados con el cielo, el Espíritu Santo desciende de lo alto y llena el corazón de la persona por la cual tú estás orando. Ahí está el poder de Dios manifestado. La oración es el medio por el cual Dios te está utilizando a ti y a mí para interceder por el otro, para que él vea el poder de Dios manifestado en su vida. Wow, como tú dijiste, podemos quedarnos toda la noche. Y aquí Pablo dice, antes de que tus palabras salgan de tu boca, antes de que tú hables, ora. Y aquí estábamos leyendo, estaba hablando Manuela, y justo se me ocurrió este. De igual manera, el Espíritu nos ayuda a la debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que está contigo allí orando no eres tú, es el Espíritu Santo poniendo las palabras en tu boca. ¿Para qué? Para que ella, la persona por la cual tú estás intercediendo, vea el poder de Dios en su vida manifestándose. Cuando nosotros hacemos eso, los enfermos se levantarán, hermanos. Enfermos serán sanados. Pero la oración de fe, la oración que cree que tú al orar estás conectándote con Dios mismo y que tú al orar estás llamando el poder del Espíritu Santo y que ese poder no viene de ti, viene de lo alto. Entonces, esas palabras que tú mencionas van a llegar hasta el alma de esa persona y van a levantarla de su depresión, levantarla de su... Tenemos que creerlo, porque así dice, es el método de Cristo. La oración tiene el poder y Él lo manifestó en toda su vida. Nosotros vemos a Dios obrando, pero también vemos a Dios orando muy temprano de mañana. Se levantaba. ¿Para qué? Para saber los propósitos de Dios en su vida. Ahora llévame y ahora vamos a mostrar ese poder, unidos con el cielo. Nosotros, Cristo
unió la tierra con el cielo, como dice todo el trimestre de este mes. El Cristo unió el cielo con la tierra con propósitos divinos de que su poder, del poder del Espíritu Santo sea manifestado a través tuyo. Somos instrumentos de Dios para llevar a cabo esta misión, como el pastor Iván nos dijo. La prioridad del Evangelio es llevar este pueblo al reino de Dios y manifestar su gloria, gloria del Padre Celestial. ¡Wow! No, es algo maravilloso experimentar ese poder cada día, en cada segundo, cada respirar, dice la lección, que cuando nosotros oremos sea un respirar, sea una vivencia, como la escuchamos en el primer tema, que sea mi vivencia. Es como tomar el aire, que cada momento, cada segundo nosotros podemos estar conectados con el cielo mismo, ante el trono de Dios, caminando, orando, hablando, haciendo, comiendo, que cuando tú te sientes a tu mesa, tú digas esa oración y digas lo que voy a comer, te honre a ti, porque tú eres mi Padre, porque yo vivo contigo. Cuando yo camino, mírame, salgo vestido de Él, salgo hablando como Él, salgo comiendo como Él, salgo viviendo como Él. No, la oración tiene el poder no solamente de transformar al cual tú oras, que intercedes, no tiene solamente el poder de transformar, el poder te engloba a ti. Cuando el Espíritu Santo llega y tú estás orando por ese enfermo, ese poder no solamente te llega al enfermo, llega a tu vida, porque tú vas a dar este testimonio del poder de Dios. ¡Wow! Queremos vivir experiencias superiores a lo que nuestra imaginación puede. Vivamos. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Muchas gracias por los aportes. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, creo que ha terminado la lección. Es apenas un bosquejo, hay que estudiar personalmente. Y justamente ayer vi una película adventista que la filmaron en Brasil y dice así, tu voz en el silencio. Y se trata justamente del poder de la oración. Está buena para que la vean como testimonio, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere orar? Manuela, ¿te puedo pedir que ores, por favor? Sí, cómo no. Amoroso Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por esta hermosa lección que nos estás enseñando, porque nos das de comer el maná diario y que nos Amén. nutre, nos fortalece espiritualmente, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu gran cariño, por todo lo que nos brindas, por el mensaje del pastor Ayala. Te pido por los pedidos que están escritos y los pedidos personales y las listas personales de cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, a la familia que representamos. Acompáñanos, Señor, en todo este día, también en nuestro culto personal cuando lo tengamos. Y te pido, Señor, que nos nutras, nos des todas esas vitaminas y minerales espirituales que necesitamos para poder tener la fortaleza y hablar oportunamente en el momento y en el lugar, en el ambiente oportuno a otros sobre ti. Gracias, Señor, porque nos brindas tanto amor y tantas bendiciones y tanto cariño. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén.